Haribol, buenos días. Hoy vamos a leer de Bhaktivinoda Thakur la canción Amara Jivanam. Amara Jivanam Sada Paperatan Nahiko Punyalesan Parere Udvaya Diyashiye Katom Diyashi Jivera Klesa. Toda mi vida he sido adicto al pecado y jamás he ejecutado actividades piadosas. He sido solo una fuente de problemas y preocupaciones para los demás. Niyasukatahi papenahi dorin doyahina sartaparo parasuke duke sada mityavasi para duke sukakoro. En función de mi placer jamás he temido al pecado. Carezco de compasión y estoy lleno de egoísmo. Me apena la felicidad de los demás y soy un mentiroso invetero. La verdad es que me deleito en el sufrimiento de los demás. Esa kamanan harinahi moran krohivata parayan mamamata sadiniya mahitan itagarvavis usan. Los deseos egoístas de mi corazón son interminables, soy propenso a la ira y devoto de la arrogancia. Yo me adorno con el orgullo, en la envidia, intoxicado por la vanidad y engaño por el mundo. Nidralapian hata sukari viratan akarevya admi patitalahina satacharanam lavahata sadakami. Arruinado por la pereza y el sueño y adverso a las actividades piadosas, me deleito en la ejecución de cualidades, cualquier cosa, acto ruin, para obtener renombre y fama. Soy adicto a la duplicidad, lujurioso y degradado por la avaricia material. Ejeno duyan sahaya variji aparadinira nata sudakara humi sadanata nama dukke hara yara yara. Yo me he convertido en un ofensor recurrente, siendo un perjuro rechazado por las personas santas. Jamás he realizado buenos actos. Solo estoy inclinado hacia los malos hábitos, por lo tanto, por todo esto soy oprimido por múltiples miserias. Vardakea kana upavihinam, tatedina akinchanam, bhaktivino prabhu charane koro bahuniva nivedanam. Ahora, quien en su vejez se encuentra desamparado y reducido a una condición caída y desposeída, Bhaktivinoda presenta su triste caso ante los pies del loto del Señor. Bueno, ahora vamos a leer el Chaitanya Charitamrita Lila, capítulo 7, titulado Los 5 aspectos del Señor Chaitanya. Estamos en el verso 129. Sarva sat isaram pranad udasen tan tuan asivyam ayavedan ekadesa. Es la intención de la personalidad de Dios presentar el Pranava Onkara como receptáculo de todo el conocimiento védico. Las palabras Tak, Tuan, Así son tan solo una explicación parcial del conocimiento védico. Tatuan Así significa tú eres la misma identidad espiritual. Pranava Mahan Kavyam Dehankari Achadan
Mahavajikari Tatuasitan Espanan Pranava Onkara es el Mahavakya, Maha Mantra de los Vedas. Los seguidores de Sankaracharya cubren este hecho para realzar sin autoridad el mantra Taktvan así. Significado Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Los filósofos mayavadis enfatizan las afirmaciones Tattvan así, Sohan, etc., pero no enfatizan el verdadero Mahamantra, el Pranava Onkara. Por eso, como desfiguran el conocimiento védico, son los más grandes ofensores de los pies del loto del Señor. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice claramente, Mayavadi, Krishna Pari, los filósofos mayavadis son los más grandes ofensores de Sri Krishna. Sri Krishna declara, Tan aham dviyakuram sansaresu naradam sipyam abhyam asubham harim evangelisu. A aquellos que son envidiosos y malvados, que son los más bajos de la humanidad, yo los arrojo perpetuamente en el océano de la existencia material, en diversas especies de vida malvadas. Bhagavad Gita 16:19. A los filósofos Mayavad les espera después de la muerte la vida en especies demoníaco malvadas, porque tienen envidia de Krishna. Hay un erudito malvado que cuando Krishna dice en el Bhagavad Gita 9:34, Mammana Baba Mad Bhaktor Manjayi Man Namaskuru, ocupa siempre tu mente en pensar en mí, conviértete en mi devoto, ofréceme reverencia. Ahora me dice que no es a Krishna a quien hay que entregarse. Este erudito está ya sufriendo en esta vida y tendrá que sufrir otra vez en la siguiente, y si ahora no completa su sufrimiento prescrito, hay que tener gran cuidado en no envidiar a la personalidad de Dios. En el verso siguiente, Sri Chaitanya Mahaprabhu precisa claramente el propósito de los Vedas. Sarva Veda Sutrakare Krishna Avidana Mukhebrita Shadikali Lakshana Vyajana. Es el Señor Krishna a quien hay que comprender en todas las escrituras, sutras védicas, pero los seguidores de Sankaracharya han cubierto el verdadero significado de los Vedas con explicaciones indirectas. Significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Se ha dicho, Veda Yama Yevai Purashavate Tata Atangata Machante Hari Sarva Giyate. En las escrituras védicas, incluidos el Ramayana, los Puranas y el Mahabharata, desde el mismo principio Adu hasta el final Anteksha, así como entre medio Madhyasha, solamente se ha explicado el Hari, la personalidad de Dios es Hari. Suya pranam deva pramasiromani dasanakarile sata pramanatahani. Las escrituras védicas, que son evidencia en sí mismas, son las más elevadas de las evidencias. Pero si se interpretan estas escrituras, se perderá su naturaleza de ser evidencia en sí misma. Nosotros, dice Srila Prabhupada, citamos las evidencias védicas para apoyar nuestras afirmaciones, pero si las interpretamos según nuestra opinión personal, hacemos que su autoridad sea imperfecta e inútil. Es decir, interpretar la versión védica se menosprecia el valor de la evidencia védica. Cuando se cita las escrituras védicas, se entiende que las citas son autoridad. ¿Cómo puede alguien controlar
¿Cómo puede alguien controlar su autoridad? Esto es un caso de of, principios of Stam. Bueno, ella mat pratite sahasata shayiyam una villata karana karpakariyam. Para probar su filosofía, los miembros de la escuela Mayavadi impersonalista han abandonado el significado verdadero y fácil comprensión de las escrituras védicas y han introducido significados indirectos basados en su poder imaginativo. Significado. Por desgracia, la interpretación sankarita ha cubierto casi todo el mundo, por tanto es muy necesario presentar el contenido genuino, original y de fácil comprensión de las escrituras védicas. Hemos comenzado presentando el Bhagavad Gita tal como es y nos proponemos a presentar todas las escrituras védicas de acuerdo al significado directo de sus palabras. Eti mate pratise karina dusana sunishankaran hita samyasiragana. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu hizo ver sutra por sutra los defectos de las explicaciones de Sankaracharya, todos los sannyasis mayavadis allí reunidos se quedaron atónitos. Sukalaka samyakahe sunahap sipada tumiyeka dili arta ahe vivada. Todos los sannyasis mayavadis dijeron: Su santidad, dignate oír de nosotros que en realidad no tenemos objeción alguna frente al modo en que has refutado estos significados, porque has hecho una presentación clara de los sutras. Acharya kulpita alcha eta sakiyani sampradaya anukare tabutakamani. Nosotros sabemos que todo este malabarismo de palabras nace de la imaginación de Sankaracharya. Y sin embargo, como pertenecemos a su secta, lo aceptamos aunque no nos satisface. Qué extraño. Mukyaya vyakata kara decha tomara balan Mukyate lagalan prabhu sutra sakalan. Ahora continuaron los sannyasis mayavadis. Vamos, ¿cómo puedes describir los sutras según su significado directo? Al oír esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu comenzó su explicación directa del Vedanta Sutra. Brihavatu Brahma Kahisi Bhagavan Samvida Vajim Purna Paratatvadamam. El Brahman, que es más grande que lo más grande, es la suprema personalidad de Dios. Él posee los 6 opulencias en plenitud. Por tanto, es el receptáculo de la verdad más elevada y del conocimiento absoluto. Significado. En el Srimad Bhagavatam se dice que la verdad absoluta se entiende en 3 fases de comprensión: Brahman personal, Paramatma localizado y finalmente la personalidad de Dios como Bhagavan. El Brahman impersonal y Paramatma localizado son expansiones de la potencia de la personalidad de Dios, que posee en plenitud las 6 opulencias, saber, riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. Puesto que esta es en posesión de sus 6 opulencias, la personalidad de Dios es la verdad más elevada del conocimiento absoluto. Sarupa asaye taranahi mayagada sakala vedaraya vagase sambada. En su forma original, la personalidad de Dios posee en plenitud las opulencias trascendentales que están libres de la contaminación del mundo material. Hay que entender que la suprema personalidad de Dios es la meta final de todas las escrituras védicas.
Tareni Visankahe, Shishatina Mani, Ardasarapa Manile Purnataya Hani. Cuando hablamos de la personalidad suprema como algo impersonal, digamos sus potencias espirituales completas. Lógicamente, si se admite la mitad de la verdad, no se puede comprender la totalidad de esta verdad. Significado a ella. Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En los Upanishads se dice: Om Purnam Adam Purnaidam Purnam Purnam Udasyate Purnasya Purnam Adayam Purnam Eva Vasisyate. Este verso que se menciona en el Sri Upanishad, en el Brihad Aranya Upanishad y en muchos Upanishads indica que la suprema personalidad de Dios posee 6 opulencias en plenitud. Su posición es única porque posee toda riqueza, fuerza, influencia, belleza, conocimiento, renunciación. Brahman significa lo más grande, pero la personalidad de Dios es más grande que lo más grande. Del mismo modo que el globo solar es más grande que su brillo, que penetra todo el universo, aunque el brillo del sol, que se extiende por los universos, parece muy grande al poco inteligente, más grande que el brillo del sol, el propio sol. Y más grande que el sol es la deidad regente del sol. Análogamente, el Brahman impersonal no es lo más grande, aunque parezca serlo. El Brahman impersonal es solamente la refulgencia corporal del Señor Supremo. Pero la forma trascendental del Señor es más grande que lo más grande. Es más grande que el aspecto impersonal del Señor y más grande que Brahman más localizado en cada átomo y cada corazón. Por tanto, cada vez que se emplea la palabra Brahman en las escrituras védicas, se entiende que se refiere a la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita, el Señor se le da también el tratamiento de para Brahman. Los mayavadis impersonalistas y otros a veces toman el Brahman en sentido equivocado, porque toda entidad viviente es también Brahman. Por tanto, a Krishna se le llama para Brahman, el gran Brahman, el más grande de los Brahman. En la escritura védica, siempre que se emplea la palabra Brahman o Paramatma, debe entenderse que se refiere a la personalidad de Dios completa y perfecta, si Krishna Bhagavan. Esto es su significado verdadero, puesto que todas las escrituras védicas tratan sobre el tema del Brahman. Krishna es, por tanto, el objetivo final de la comprensión védica. El Brahmayoti impersonal descansa sobre la forma personal del Señor. Por lo tanto, aunque la refulgencia impersonal, el Brahmayoti, es el primer nivel de comprensión, hay que entrar en él, como se menciona en el Upanishad, para encontrar a la persona suprema. Entonces el conocimiento se hace perfecto. El Bhagavad Gita 7.19 también lo confirma. Bahunam Yarma Ante Yamamam Prapadyante. La búsqueda de la verdad absoluta a base de conocimientos especulativos se completa cuando se llega a comprender a Krishna, entregarse a Él. Esto es verdaderamente importante del conocimiento que lleva a la perfección. La comprensión parcial de la verdad absoluta como Brahman impersonal niega las opulencias completas del Señor. Se trata de una comprensión peligrosa de la verdad absoluta. Si no se admite todos los aspectos de la verdad absoluta, a saber, el Brahman impersonal, Paramatma localizado, finalmente la suprema personalidad de Dios, Bhagavan, se tiene un conocimiento imperfecto. Sipada Ramanujacharya en su Bhartan Sangra dice: Yadmane nana swarupa apirupina tu jinam matra brahma kata idam avagavyate.
Indica de esta manera que la verdadera identidad de la verdad absoluta debe entenderse desde el punto de vista de su conocimiento y sus características. No basta con entender que la verdad absoluta es completa en conocimiento. En las escrituras védicas, Mundaka Upanishad 1.1.19 encontramos la afirmación Ya Sarva Jnana Sarva Vid, que significa que la verdad absoluta lo conoce todo perfectamente, pero también aprendemos con la descripción védica Parasya Sakti Vidavi Suyate, que no solamente lo conocemos todo, sino que también actúa en consecuencia, utilizando sus diferentes energías, de manera que comprender que el Brahman, el Supremo, es consciente no basta. Hay que saber cómo actúa conscientemente por medio de sus diferentes energías. La filosofía Mayavadi solo nos informa que la conciencia es la verdad absoluta, pero no nos dice nada de cómo actúa con su conciencia. Este es el defecto de esa filosofía. Bhagavan prati hetu yekari upayan savanadikasi Krishna praktira sahayam. Solamente es posible acercarse a la personalidad de Dios mediante el servicio devocional que comienza por escuchar. Este es el único medio de acercarse al Señor. Los filósofos mayavadis impersonalistas, dice Srila Prabhupada, se contentan con entender que el Brahman constituye la totalidad del conocimiento, pero los filósofos Vaishnavas no solo conocen el detalle la referente a la suprema personalidad de Dios, sino que también saben cómo acercarse a Él directamente. Sri Chaitanya Mahaprabhu describe que el método para hacerlo consiste en nueve clases de servicio devocional, comenzando por escuchar. Savanam Kirtan Vishnu Smaranam Padasevanam. Archana Bandhana Dasya Sakya Atma Nivedana 7.5.23 Srimad Bhagavatam. Las 9 clases de servicio devocional son escuchar acerca de Krishna, cantar acerca de él, recordarlo, ofrecerle servicio a sus pies de loto, ofrecerle adoración en el templo, ofrecerle oración, trabajar como sirviente, hacer amistad con él y rendirse incondicionalmente a él. Es posible acercarse directamente a la personalidad de Dios con tan solo ejecutar las 9 clases de servicio devocional, de las cuales la más importante es escuchar hablar del Señor Sravana o Sravanadi. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha insistido muy favorablemente sobre la importancia de este proceso de escuchar. Según su método, si a la gente se le da la ocasión de oír hablar de Krishna, es seguro que despertará gradualmente su conciencia latente o amor por Dios. Swadvakti Sudhasita Varain Udaye. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22.107. El amor por Dios está latente en todo el mundo. Y si alguien tiene ocasión de oír hablar del Señor, es seguro que ese amor se desarrollará. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna actúa sobre este principio. Nosotros simplemente damos a la gente la ocasión de oír hablar de la personalidad de Dios y les damos prasadas como alimento. Y el resultado cierto es que en todo el mundo la gente está respondiendo a este proceso y se vuelve devoto puro del Señor Krishna. Hemos abierto centenares de centros por todo el mundo, solo para dar a la gente en general una ocasión de oír hablar de Krishna y aceptar el prasada de Krishna. Todos estos procedimientos los puede aceptar todo el mundo, hasta un niño. No importa si la gente es pobre o rica, instruida o ignorante, negra o blanca, vieja o una infancia. Todo el que simplemente oye hablar de la suprema personalidad de Dios y toma prasada con toda certeza se eleva a la categoría trascendental de servicio devocional.
Jayo Sri Chaitanya, Jayo Nityananda, Jayo Dvaita Chandra, Jayo Gaura Bhakta Vrinda, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sivasani Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.